¿Ya estamos, Sabrina? Sí, perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes a toda la sala que desde hace ya 3 temporadas viene haciendo el museo de la UNSA, como digo yo normalmente, y el Observatorio para la Calidad Republicana, dando y auspiciando esta serie de charlas de todos los jueves a las 19 en un espacio de difusión para cosas de la política o de interés social, siempre tratando de ayudar a cultivar la ciudadanía en nuestros oyentes y a quienes les llegue el YouTube. Hoy contamos con el apoyo técnico de Sabrina Motalini, quien nos va a guiar en esta tarea técnica y que luego preparará el YouTube con la charla de nuestro disertante Enrique Vázquez, y después lo insertaremos en nuestro canal de YouTube. Bueno, ya ustedes saben, ya se medializó el nombre de nuestro disertante, Enrique Vázquez, destacado periodista. Un rato, si querés, destacado. una Nunca malta con fue, leche. ahí hay que cerrar un micrófono. ¿Un rato? Siempre fue ha instado los grandes debates y nunca ha tenido una labor quieta, digamos, pero en el buen sentido, siempre ha promovido el buen debate. Él es periodista por esencia, fue director de la carrera de licenciatura de Ciencias de la Comunicación Social en la UBA en los años 80, director de la carrera de periodismo en la Universidad de Misiones en los 90, autor de la última, es de Udeva del 85, El Osario de Rebeldía, publicado por Planeta 2015, Aduana, Corrupción y Contrabando de Planeta 2017, y columnista y secretario de redacción de la revista Humor de 1979 a 2006, que siempre recalco en las contradicciones argentinas. Humor, a pesar de su título, era la revista que más comentarios y opiniones políticas tenía. Bueno, ahí estaba Enrique, y que a lo largo de toda su carrera ha conducido diversos ciclos radiales y televisivos. Actualmente está a cargo del programa Otra Cosa, que va de lunes a viernes, de 8 a 9, en la cadena Ecomedios de la AM 1220. Todo esto es muy poco si comparamos con la tarea propia de Enrique como periodista. Así que bueno, esto ha sido apenas un grano de arena en el desierto con toda la tarea que él viene haciendo de muchos años. Enrique, el auditorio, la sala, el Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA te pertenecen y te escucha atentamente. Y agradecemos la participación de todos nuestros oyentes en la sala. Muchas gracias por esa amable presentación. Muchas gracias por haberme invitado a tener este diálogo con gente a la que la supongo muchas mañanas. No les conozco las caras, ahora es un placer. Bueno, algunas caras más vale no conocerlas, pero es un placer verlas. Vengo a plantear una cuestión que casi me obliga a pensar en el periodismo como una de las profesiones más efímeras de la historia, porque con esto de esta posverdad y esta en realidad virtual en la que estamos inmersos, y ese fue el tema que me propuso Eduardo para desarrollar, el de periodismo y las noticias falsas, obliga a volver todo el tiempo a las cuestiones esenciales. Por un lado, el periodismo nace con otra gran institución que hoy está en crisis, que es la democracia republicana representativa. Hemos tenido el vínculo de las noticias falsas con el periodismo y la crisis de la democracia representativa hace muy poquito, nada más y nada menos que la primera república democrática que conoce el mundo, que es la de los Estados Unidos de Norteamérica. En base a un aluvión de noticias falsas, un presidente estuvo a punto de desconocer nada más y nada menos que el resultado electoral que se había producido. Y 4 años antes, en virtud de un desacompasado sistema electoral que tiene ese país, ese presidente había ganado la presidencia a pesar de haber perdido en el caudal
del escrutinio, vale decir, en la cantidad de votos ciudadanos contados. No es casual que esté en crisis este sistema de comunicación, porque los medios de comunicación fueron los inductores, podríamos decir, de aquella primigenia democracia republicana y representativa. Solo a partir de la traslación de datos, conocimiento, eso que viene después del enciclopedismo, de eso que viene después de la ilustración, esa posibilidad que provee la industria de llegar a un público más vasto del que hasta ese momento se enteraba solo a través de pequeños folletines o panfletos de circulación ultra restringida. Digo, esa posibilidad de adquirir ciudadanía a través del conocimiento fue la que se plasmó en aquellas democracias representativas que fueron la norteamericana y todas las que surgieron al influjo de aquel modelo y, por supuesto, trasladado en nuestro continente a prácticamente todas las constituciones de nuestros países y, por supuesto, como conocemos también, incluso en algunos países de rémora monárquica en Europa. Europa tenía democracias, pero no repúblicas. La primera gran democracia fue seguramente la sueca y poco después la inglesa, pero monarquías democráticas, no repúblicas representativas al estilo burgués como la que conocemos. Y que estén en crisis nos obliga a replantear. Primero, si aquello que habían pensado Benjamin Franklin o Montesquieu sigue vigente 250 años después, y si el periodismo sigue siendo periodismo y los medios siguen siendo medios. La tecnología que parecía cuando veíamos la llegada de, por ejemplo, Internet, o más aún, antes, cuando veíamos la llegada de las estaciones de radio de frecuencia modulada, pensábamos todos que iba a ser que iba a producir una mayor democratización del diálogo entre emisores y receptores. Y no fue así. Las FM se convirtieron en algo análogo al kiosquito que te vende en la esquina del supermercado, los mismos caramelos, los mismos condones y la misma virome que te vende el supermercado, pero en la esquina. No te vende otra mercadería, ni de más calidad, ni de mayor empatía, ni nada por el estilo. Simplemente hay un diálogo quizás mejor entre el vendedor y el comprador, pero no cambia nada. La mercadería es la misma. Y las FM, que se pensaba iban a ser la democratización del flujo radial, no fueron eso precisamente, y hoy son una especie de circulación de la peor cultura populachera, no popular. Y les decía, tendríamos que volver a plantear qué cosa es el periodismo, qué cosa es la noticia, qué cosas son los medios de comunicación, y sobre todo, qué podemos hacer ante la evidente certeza de que aquella premisa periodística que era la disputa por la primicia, por ejemplo, eso se fue al diablo con el hecho ya corroborado de que hay más de 7.000 millones de teléfonos celulares inteligentes en manos de gente, en algunos casos chicos, preadolescentes, y que cada propietario de uno de esos televisores, perdón, de esos telefonitos inteligentes, es una especie de periodista en ciernes, corresponsal del mundo, porque te cuentan a lo mejor el plato que están comiendo o filman un accidente en donde no había ninguna cámara de ningún canal instituido. Yo quisiera recordar qué cosa es el periodismo, qué debiera ser el periodismo, qué debiera ser el periodista. El periodista es un señor, voy a plantear en términos absolutamente ideales, ¿no? Es un señor que recorre la realidad para
detectar qué cosa de esa realidad debe ser transmitida a un público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso, que no asiste con sus sentidos a eso que está ocurriendo y que el periodista entiende debe ser conocido o merece ser conocido. En términos más sociológicos, el periodista es un señor que fabrica noticias. La noticia es un segmento de la realidad, pero un segmento de la realidad valorado, elegido. De la sapiencia, de la aptitud profesional del periodista depende que sepa qué cosas elegir para transmitir a gente que está en ese momento en su casa, en su oficina, de viaje o lo que fuere. Los medios de comunicación son herramientas, son lo que Marshall McLuhan llamaba prótesis. Y a la larga o a la corta, el propio McLuhan y después Humberto Eco marcaron que la prótesis debilita el órgano. Y en algún momento la pantalla del cine fue la extensión de nuestros ojos, la radio fue la extensión de nuestros oídos, y cada incorporación tecnológica actuaba como una capa de cebolla, iba englobando las anteriores. Primero fue la prensa, por supuesto, después fue la radio, después la televisión, ahora Internet, y es un aluvión de información, y esa primigenia relación que había entre emisor y el receptor con un mensaje en el medio, ahora se ha convertido en un alud de cualquier cantidad de cosas, y quizás ahora ya no podemos los periodistas estar disputando la primicia de algo, ser los primeros en comunicar algo, sino en ordenar todo ese caos, todo ese input que nos llueve a través de los telefonitos, de internet, de la televisión, de la radio, de la prensa, los portales, etc. Había una teoría muy linda, hubo muchas, esto de la comunicación social, por lo novedoso, tiene siempre definiciones precarias. Pero había una muy buena de un tal Paul Schulze, que es un gran investigador, que decía, comunicación social es la operación por parte de un grupo de expertos de inventos mecánicos o tecnológicos para transmitir cosas que pueden llamarse mensajes, a lo que decíamos antes, a un público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso. Cuando vemos que esos medios son ahora un telefonito, se va al diablo aquella teoría. Se va al diablo sobre todo la intervención de los periodistas. Y comienza a participar de una manera mucho más activa aquello del público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso, porque ese público es el que produce ahora esa transmisión. La cuestión de las noticias falsas no es novedosa, ni mucho menos. Para algunas personas, las noticias falsas tienen, por ejemplo, un vínculo directo con la religión. Estamos llenos de cuentos que tratan de ser ejemplificadores acerca de santos, por ejemplo, que fueron torturados por defender la fe y que los asaron en una parrilla 4 horas y se levantaron los más pimpantes, y que dieron gracias a Dios. Y tenemos otros cuentos de otras religiones que dicen que fulanito fue tan bueno en la vida que ahora está en el cielo y tiene 70 vírgenes que lo apantallan todo el tiempo y le rascan la espalda y le hacen otras cosas. Bueno, esas son noticias falsas también, y está la necesidad de mucha gente de creerlas. Y con las noticias falsas de hoy, está también la necesidad de creer, por ejemplo, muchos adeptos a Donald Trump están convencidísimos, como Donald Trump, de que les robaron la elección. Y están convencidísimos de que hay que detener lo que sería un gran robo de la voluntad popular que adhirió a Joe Biden, pero en realidad el ganador fue Donald Trump. Bueno, es el viejo contraste entre lo verídico y lo verosímil. Y
me gustaría que la definición de la noticia pase por la preservación de lo real que tiene que tener aquello que cuenta el periodista como hecho noticioso, para facilitar la concepción de irreal que tienen las noticias falsas. Las noticias falsas pueden ser una herramienta totalitaria, puede ser una herramienta del poder, como por ejemplo ocurrió con el nazismo, y pensemos en algo muy cercano, muy conocido, como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El nazismo se encargó de decir que habían sido los comunistas y los judíos, y lanzó a todas las juventudes hitleristas en contra de los judíos y los comunistas, cuando en realidad habían sido las propias juventudes nazis las que rompieron las vidrieras de los comercios judíos. Y eso fue una campaña perfectamente montada por el régimen nazi en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Goebbels, el gran capo de la cultura y la desinformación del nazismo, decía: una mentira dicha es una mentira, pero era una mentira, estoy tratando de recordar la frase, una mentira dicha una vez es una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y por supuesto, cuando llegan al poder, lo primero que hacen, porque detectan cuál debía ser la característica de una campaña para convencer a la gente de algo falso y que lo asuma como verdadero. Cuando llegan los nazis al poder en Alemania, cada joven que se incorporaba a un puesto de trabajo era premiado con una radio. Le daban una radio de las que conocemos ahora, radio a galena, de esas de madera, gabinete de madera con forma de catedral gótica. Bueno, ¿por qué? Porque de esa manera se aseguraban de que el discurso que emanaba del poder iba a llegar de una manera simultánea a toda la población. La mayor eficacia de una campaña radica en la simultaneidad y en la persistencia. Y el propio Hitler en Mein Kampf insiste con el tema de la persistencia, que hay que repetir, repetir y remachar y remachar. Muchas de las mentiras o de las noticias falsas que vemos hoy tienen su clave en la repetición. Y muchas veces es una repetición intencional, y otras veces es una repetición de burros, de gente que cree estar transmitiendo algo novedoso y se hace eco y repetidora de cosas que eran falsas, pero que, como decíamos hace un momento, al ser repetidas, pasan a convertirse en una verdad. ¿Y cómo combatís esa verdad? Y aquí aparece otra cuestión del periodista. Porque el periodista tiene que empezar a tamizar entonces y a separar la paja del trigo, pero ¿cómo hace? Porque la gente tiende a creer mucho más en la noticia falsa que en la noticia cierta. Hace mucho más ruido un árbol que se cae que uno que queda enhiesto. Pero ¿cómo se transmite la novedad de que un árbol quedó enhiesto? La gente quiere el ruido del árbol caído. Y la gente, si vos le decís algo catastrófico, va a creer más en eso catastrófico que si le decís no está pasando nada. Entonces, viene el problema de los periodistas y de los medios, porque los medios necesitan vender. Y si necesitan vender, necesitan que ese trabajador de los medios, que es el periodista, engañe a la gente para vender más. Y estamos en ese dilema gravísimo hoy por hoy, en que para poder tener espacio en los medios relevantes, tenés que engañar. Tenemos el caso flagrante del diario Clarín, con un falso abogado, falso agente de la DEA, falso agente de la CIA, que llegó a escribir 8 notas en el diario Clarín como abogado y experto en inteligencia. El tipo, D'Alessio, ustedes recordarán el falso abogado ese. El chabón ese llega a través de un periodista que hoy forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, que se llama Daniel Santoro, y lo presentan como si fuera un informante del diario, perteneciente a la DEA, a la CIA y a no sé cuántas cosas más. Y el tipo tenía papeles con membrete, sellado, firmado de la DEA. Fíjense ustedes la confusión gravísima que hay entre inteligencia e información.
Esto estuvo muy bien Carlos Rosenkrantz, muy golpeteado estos días, muy apedreado estos días el ministro de la Corte Suprema de Justicia, en un reportaje que le hizo Fontevecchia. Rosenkrantz dice, hay que tener mucho cuidado en la diferencia, no es lo mismo, porque un agente de inteligencia lo que va a tratar es de hacerte creer algo que a lo mejor no tiene nada que ver con nada, y va a tratar de hacerte descreer de cosas en las que vos tenías cierta confianza y merecían tener tu confianza. Pero la información es otra cosa, no es material de inteligencia, del servicio de inteligencia. Y tuvimos en Clarín, que es el diario de mayor venta, todas las cosas que conocemos de Clarín, tuvimos 8 columnas de este señor D'Alessio, hasta que finalmente el juez Alejo Ramos Padilla lo metió en cana y lo deschavó. Dijo, primero, no es de la DEA, no es de la CIA, no es nada, simplemente usó eso para hacerse famoso y que Daniel Santoro lo llevara también a Intrusos, creo que se llamaba, en el Canal América. Era panelista ya. Esas son noticias falsas. Y más allá de la noticia falsa, era un agente falso, todo era falso. Pero Clarín lo compró porque necesitaba vender, necesitaba una noticia atractiva. Si no se la proveen los periodistas, se la provee un agente. Y bueno, así estamos. ¿Cómo se tamiza la diferencia que hay entre real e irreal? Ese es uno de los grandes dilemas que tiene que afrontar hoy por hoy el periodista. Porque si decíamos que la función del periodista es recorrer la realidad y elegir una cosa, una parte de esa realidad para transmitirla a un público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso, una noticia falsa es una que no pertenece a la realidad. Pero ¿cómo hacemos? Tendríamos que hacer doble trabajo. Primero, tendríamos que contar la realidad y después salir a denunciar la que es una irrealidad y te la vendieron como realidad. Es demasiado, es un exceso, de un cúmulo demasiado pesado para llevarlo encima en una profesión tan sufrida como es la nuestra, donde además se acotan, se eliminan puestos de trabajo, los medios de comunicación están prescindiendo de periodistas, de correctores de pruebas, de todo, y tenemos unos medios de comunicación espantosos, con una sintaxis horrible, con faltas gramaticales realmente graves. Me acuerdo una colega que trabajaba en materia de educación, también se llamaba Roxana Morduchowicz, tuvo un programa muy lindo, le sacó mucho jugo a eso, se llamaba El diario en la escuela, que usaba los diarios como material didáctico. Y ahora no vos no podés llevar un diario a la escuela, porque los chicos van a incorporar horrores ortográficos, sintácticos, gramaticales de lo que aparece en los medios. Entonces, tenemos nuevo pesar sobre nosotros, que es la falta de logística en los medios. Antes vos podías mandar una nota, los diarios tienen, ustedes saben, una jerarquía interna. El periodista, el cronista, el redactor, eleva su trabajo a un secretario de redacción, y ese secretario de redacción lo corrige y le da una ubicación jerárquica relativa dentro del medio. Pero ahora eso ya ha desaparecido por la urgencia con la que se sienten obligados a competir los medios con los telefonitos inteligentes. Entonces cualquier nota, tal como viene, va cruda directamente al portal. Y así son las cosas que vemos y leemos todos los días. Entonces, vamos acumulando responsabilidades, como se darán cuenta, sobre los pobres periodistas. Y, por supuesto, no estamos en condiciones de sobrellevar semejante peso, nos excede largamente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en los Estados Unidos, esta semana, entró al Senado con un provisorio acuerdo entre ambos partidos, que, mira, para que se pongan de acuerdo en algo, si hay una grieta, la norteamericana es la peor de todas, ¿no? Acaba de incorporarse un proyecto de ley para modificar el sistema electoral norteamericano. Es importantísimo lo que acaba de ocurrir esta semana.
están viendo que se cae a pedazos esa democracia representativa porque no representa genuinamente. Ustedes saben también que hay estados, sobre todo en el Bible Belt, el cinturón bíblico del sur de los Estados Unidos, en donde los negros fundamentalmente tienen severísimos problemas para poder votar. Hay obstrucciones, hay limitaciones, segregación de la peor, y no, para que puedan votar. Bueno, vamos a ver, y como eso es estadual, vale decir, ahí no puede intervenir ningún juez federal ni ningún sistema federal, porque los estados son absolutamente autónomos, no, se verá. Pero mientras tanto se va a modificar el sistema de escrutinio y de lectura de lo que dicen las máquinas recolectoras de votos. Y eso es muy importante. 130 años hace que no se toca ese sistema. Por más que se han incorporado máquinas y el voto electrónico y todo eso, el sistema de escrutinio no se modificó. Acá, ¿qué hacemos con este sistema? Estamos en medio de una crisis pavorosa de la representación política. Tenemos una casta que disfruta no sé qué, pero disfruta, mientras la gente está desesperada por la circunstancia que vive la Argentina. ¿Qué hacemos con este esquema incorporado de coaliciones para formar gobierno? Las coaliciones son virtuosas en sistemas de representación parlamentaria, pero no en un sistema de representación presidencialista o ultrapresidencialista como el que tiene la Argentina. Mientras tenemos que pensar en las instituciones democráticas y republicanas, tenemos que pensar en qué hacer con aquello que nació con la democracia representativa o que gestó la democracia representativa. ¿Qué tendrá que ver? Así como los medios tuvieron que ver con el nacimiento de repúblicas democráticas en el fines del siglo XVIII, del siglo XVIII, sí bien digo, y el desarrollo de muchas de ellas en el siglo XIX. Ahora que el periodismo está en crisis, en entredicho, y pululan las noticias falsas, ¿qué pasa con aquellas entidades como la democracia, como las repúblicas, que nacieron a instancia de aquellos medios? Entonces hay que pensar todo en conjunto, y por eso me sedujo tanto la invitación de ustedes hoy. No es solamente pensar en las noticias falsas, que insisto, son muchas y vienen de hace mucho tiempo, sino en aquello que producen institucionalmente las noticias falsas, pero también el aprovechamiento que muchos dirigentes políticos, muchos miembros de la casta política, se han aprovechado de esas noticias falsas. Tuvimos muchas noticias falsas que derivaron en resultados electorales últimamente en Argentina. Muchas. Y sin embargo, creo que no corresponde que el periodismo sea el que filtra esas noticias falsas, si bien es el primero que debiera hacerlo, sino también hemos visto en esto de crear organismos del Estado para darle de morfar a los amigos y entenados de la casta política. Tenemos Observatorio de Medios, tenemos Comité Nacional de Prevención de la Tortura, tantas cosas inútiles. Defensoría, pensemos en la Defensoría del Pueblo que estaba acá antes 13 años, por ejemplo. Bueno, de esas hay 500. ¿Por qué no pensamos en algo que tenga que ver con esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo se filtran las noticias falsas? ¿Cómo se trabaja antes de que las grandes redes acaben con los sistemas democráticos, que es lo que va a pasar? Google, Facebook, Twitter van a acabar, seguramente dentro de poco van a acabar con los sistemas democráticos. ¿Por qué no los sistemas democráticos se adelantan a custodiar y a vigilar y a limitar el accionar perverso de esas grandes redes? Bueno, inquietudes que supongo que ustedes que están en la gestión de una universidad y tienen de estos encuentros semanales, son los que tendrán que pensar en algunas soluciones. Eso me excede largamente y simplemente quiero plantearlos como cuestiones a resolver. Yo soy un señor bastante mayor, pero las siguientes generaciones la van a pasar negras. Estas son las primeras generaciones en la Argentina en donde los padres le dejan a los hijos un país peor del que ellos encontraron. Y eso es inaudito.
se acaba el concepto de progreso, se acaba el concepto de desarrollo, se acaban tantas cosas en esta Argentina de estos días, se están acabando delante nuestro tantas cosas, y no atinamos a recuperar la palabra. Creo que una de las claves para retemplar el periodismo y retemplar o darle nuevo tono a las relaciones entre el periodista y el público, pasa por recuperar el valor de la palabra. La palabra es algo devaluado hoy por hoy. La palabra no tiene el peso específico que siempre tuvo, no tiene el valor que siempre tuvo. Hay profunda ignorancia en muchos de mis colegas y hay un páramo educativo en la Argentina profundizado en los últimos años que hace que a lo mejor una palabra correcta sea interpretada como equivocada. Y ese es uno de... yo todos los días, y esto lo comenté, mis oyentes lo saben, tengo todos los días temor de que si digo, por ejemplo, espurio, algún oyente diga, loco, es espurio. Porque he visto palear en vez de paliar. Paliar es hacer menos grave, menos dolorosa una situación. Palear es usar la pala. Pero estoy viendo en los medios constantemente palear en el sentido de aliviar el dolor. Entonces yo digo, pero ¿qué va a pasar cuando la gente piense que el equivocado es uno por usar espurio o por usar paliar? Negro ignorante, cordobés tenía que ser para ser tan burro. Bueno, se pierden esas cosas elementales que tienen que ver con la educación y tiene que ver también con la ruptura de muchos, también mis oyentes lo saben, muchos sistemas. En Argentina hay una descomposición de los sistemas y hay una ruptura de los sistemas, todos. El sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema ferroviario de transporte, el sistema de administración de justicia. Todos los sistemas son disfuncionales hoy por hoy en Argentina. Y no tenemos una casta política que atine a empezar siquiera por uno, a resolver uno, porque cuando resuelvan uno, va a haber un círculo virtuoso que van a empezar a mejorar y a funcionar mejor los otros. Pero no empezamos ni siquiera por uno. Pero estoy viendo un montón de gente que yo quisiera escuchar, estimado Juan Carlos. Bueno, como quieras, Enrique, reiteramos en el aire que el que quiera hacer alguna pregunta lo debe hacer por medio del chat, así aprovechamos el tiempo, Enrique. Bueno, Mario Gerard acota una consideración, dice: el neoliberalismo practicado por el capitalismo concentrado en la sociedad occidental pasa a conducir estratégicamente la sociedad occidental subordinando estados, instituciones y corporaciones. Los efectos alcanzan y condicionan masivamente conductas y comportamientos. Y luego recomiendo un libro, La infocracia de Byung-Chul Han. Bueno, si querés decir algo sobre esto, Enrique... No, que anoto el nombre del libro, y muchas gracias por la sugerencia. Claro. ¿Y dónde se genera más el tema de la fake news? En la Argentina, digamos, la aplicación local de la fake news, ¿dónde lo ves más enfocado vos, que estás en la materia? Fundamentalmente en las redes, pero si te acabo de decir que hasta Clarín, supuestamente el gran medio argentino, sí. Hasta Clarín te enchufa un tipo que, además, el error conceptual terrible de llevarlo como columnista porque creen que es un agente de la DEA y de la CIA. Es una aberración por donde se lo mire. Por donde se lo mire. Y resulta que ni era agente de la DEA ni era agente de la CIA, y sin embargo firmó 8 columnas en Clarín. Si eso no es fake news, explícame qué es. Y es Clarín, institucional. Sí. Mirá, acá, pero en las redes es terrible. Sí. Jorge Daniel Gómez pone un tema interesante. Incluso dice: la cancelación como fenómeno es alarmante. Y le agrega: el llamado lenguaje inclusivo, más allá de su objetivo visibilizador, cumple la misma función que el take away. Bueno,
acá tenés el tema de la cancelación, Enrique, que es serio. Penetra toda la cultura. El tema de la cancelación es una... Lo que pasa es que nosotros somos expertos en eso. Un país como este, que tuvo muy recientemente una dictadura como la del 76 al 83, que no nos vengan a hablar de cancelación. La cantidad de proscriptos, listas negras, exiliados, represión en los medios, bombas en los medios. Casi te diría que la cancelación tal como la están usando o viendo los norteamericanos es un chiste, pero lo digo en broma, no, no es un chiste, pero que lo hemos conocido en condiciones brutales, lo hemos conocido. Vos pensá en la cantidad de artistas que se tuvieron que ir amenazados por la AAA, digo, perdón, amenazados por la AAA y algunos por el propio gobierno con nombre y apellido. De manera que sí, lo conocemos eso. Claro, a mí me llama más, ¿viste? El tema de la cultura, que se meten hasta con autores clásicos cuestionando obras de hace cientos de años, ¿no? Que es terrible. Y otro tema más, hasta familiarmente yo he comprobado, por ahí mueren familiares y los familiares, los deudos, no sacan un aviso. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Te das cuenta? Es terrible. Bueno, Mario Gerard agrega, efecto de la reducción del Estado, tanto estratégico, táctico y operativo, también pide una opinión sobre eso. Y bueno, pide la palabra, sabe que no, la técnica nuestra no es así. Y Jorge Daniel Gómez dice, la horizontalidad de la comunicación que proponen las redes es perniciosa. Bueno, acá tenés un cúmulo de cosas sobre la que quieras ampliar, Enrique. No entendí bien la primera, discúlpame. Dice, efecto de la reducción del Estado, tanto en lo estratégico, táctico y operativo, bueno, causarían la invasión de las redes, ¿no? Y la horizontalidad de la comunicación que proponen las redes es intrínsecamente perniciosa, te pregunta. Bueno, más o menos has señalado eso. Sí. Con lo del Estado no sé a qué se refiere, porque hay en este momento decenas de miles de trolls contratados por el Estado, para decir, les pagamos nosotros, para que difundan precisamente noticias falsas en las redes. Ahora están un poquito de capa caída y no saben bien qué noticia falsa mandar, pero uno de los fenómenos más graves de los últimos años es precisamente la cantidad de agentes en el Estado con herramientas tecnológicas del Estado, computadoras que se le ponen para que sirva mejor al interés de la comunidad o para la empresa para la que trabajan, lo que fuere, que siembran noticias falsas. Ese fue uno de los fenómenos más graves del último lustro, digamos. Perdón, de los últimos, porque esto comenzó en los últimos 2 años de Cristina presidenta, siguió durante el macrismo, se incrementó durante el macrismo y ahora sigue con este gobierno. Acá dice Ruth Aguiar, en la agencia Rodolfo Walsh tuvieron un infiltrado durante 9 años. Carlos Alejandro Sebey, presumo, dice, el fraude educativo ya se ha consumado. Las fake news consolidan el fraude, dice Carlos Sebey. Y ese sabe, ¿eh? Sabe, sí, estudia mucho, de hace mucho. Si querés agregar algo, Enrique. No, Carlitos Sebey es materia más que autorizada en el tema. Bueno, respetamos las opiniones. El negacionismo histórico está ganando la batalla, nos dice acá Teresa Leonor Dom, no alcanzo a leer. Y Ruth Aguiar agrega, lo complicado es el Estado controlando la veracidad, parece que sería poco creíble. Un organismo plural de personalidades independientes quizás, que es algo de lo que planteaste, es decir, todo organismo oficial que se hizo para controlar lo controlado es para conchavar amigos, ¿no? Si querés agregar algo, en lo que quieras, Enrique. Es que
es una de esas cuestiones disfuncionales. Tenemos un observatorio de medios. No solamente tenemos un observatorio de medios, sino que tenemos comisiones parlamentarias de libertad de expresión, por ejemplo. Tenemos comisiones bicamerales de seguimiento de los servicios de inteligencia. Y sin embargo, ninguna de esas entidades, ninguna de esas actividades previstas para un determinado efecto, ninguna funcionó. Entonces, yo primero, no me consideren para nada un cuestionador del Estado. Soy, si se quiere, más estatista que Stalin. Para mí, del Estado deben nacer soluciones y deben salir iniciativas y cosas por el estilo. Pero este Estado que tenemos nosotros ahora es lo peor de lo peor. ¿Qué hacemos con este Estado? No estoy diciendo ni eliminarlo, ni achicarlo, ni nada por el estilo. Digo transformarlo. Digo transformarlo porque es absolutamente insatisfactorio lo que está pasando con el Estado ahora. ¿Dónde está el Observatorio de Medios? ¿Dónde está el ENACOM para impedir brutalidades como polémica en el bar o cosas por el estilo? Pero no solamente tenemos un programa espantoso como Polémica en el Bar, sino que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les da un premio a la cultura a los de Polémica en el Bar. Si hay algo trastocado, es eso. ¿Cómo le puedes dar un premio a la cultura de Polémica en el Bar? Es una aberración, por donde lo mires. No es una cuestión de evaluar si es bueno o malo, si me gusta, pero es la anticultura. Es el machismo exacerbado, es el chiste de mal gusto, es un locutor que está a pura pala todo el tiempo, a los gritos. ¿Dónde está la cultura? Su aporte a la cultura. Y le dan un premio. Sí. Bueno, Pedrito Calvo dice, se tardó 75 años para que la telefonía fija llegue a 100 millones, 16 para la telefonía móvil y 4 para Facebook y 2 para WhatsApp e Instagram. Su voz habla del capitalismo de la vigilancia, cuyos desafíos los compara al avance del capitalismo a fines del siglo XIX. Y pregunta, ¿qué poder o contrapoder con partidos políticos debilitados puede oponerse a ello? Acá tenés una pregunta. Ya sabe, Pedro Calvo, la respuesta es una pregunta retórica. No hay tal poder y hay sectores de la casta política que están en lo que los radicales llamarían contubernio con los operadores de esas redes. Y ni hablar de lo que está pasando con esas redes y, por ejemplo, la Federación Rusa, la utilización que están haciendo, la incidencia que están teniendo en diversas elecciones en países que van desde Estados Unidos hasta Francia, precisamente sembrando noticias falsas, antecedentes falsos de los candidatos y esas cosas. Adrián Darío dice, las redes no son malas en sí mismas, son una herramienta. Amplificaron la marea verde y la defensa del medio ambiente, pero las herramientas siempre pueden ser usadas para el daño. Si tenés algo que agregar, siempre escuchamos, Enrique. Adolfo Sí, Fioranetti. Sí. estoy totalmente de acuerdo. Están pensadas como una cosa virtuosa. Facebook en particular. Facebook es la traslación tecnológica de esa costumbre que tienen los norteamericanos del libro de los egresados, del libro de fin de año, en donde cada egresado se lleva su ejemplar con las fotitos y el nombre, el apellido, los datos de los que fueron sus compañeros en la secundaria o en la universidad. Eso es Facebook. Poder estar en contacto con gente que a lo mejor la perdés de vista porque te vas a vivir a otro lado, tenés determinada profesión, te casás, dejas de ir a jugar al fútbol con tus amigos, ese tipo de cosas. Y el Facebook era supuestamente un permanecer en afectos próximos, como en esos libros. Eso era Facebook en origen. Y mira lo que es ahora. Está totalmente alterado o deformado de lo que fue, o de lo que pretendió ser, o lo que dijeron que pretendían que fuere primigeniamente.
ya. Bueno, Adolfo Fioranelli dice, los personajes que nos gobiernan son gestores de noticias falsas permanentemente. Jaime Linares dice, es muy interesante ese libro de Hahn, dice que estamos en una nueva era de la información y que la verdad va más lenta que la información y nunca la alcanza. Y Jorge Daniel Gómez agrega, la telefonía celular marca la pertenencia a esta época, supera ampliamente a la conectividad, a por supuesto la TV, gráfica y radio. Totalmente de acuerdo, los pibes ya no ven televisión, no escuchan radio, no leen un pomo. Totalmente de acuerdo, el telefonito es central en la vida de los pibes hoy por hoy. ¿Y ves alguna otra cosa, algún fenómeno nuevo que se esté gestando a través de eso? Es que todo el tiempo están apareciendo. Fíjate vos que ahora viene la crisis hasta de algo que creo que nuestras generaciones fueron lo último que aprovecharon en materia, que es Netflix. ¿Viste la crisis que tiene Netflix en este momento? No hay más comparecencia ante los medios, no hay ni tiempo, ni disponibilidad, ni cosas por el estilo. Así como los libreros lloran porque la gente no compra más libros, no tiene más tiempo para dedicarse a una lectura, Netflix dice, tampoco tiene tiempo para ver una película ni siquiera en su casa. Ya no es la cuestión de la ceremonia social de vestirse más o menos decentemente, ir al cine, tomar un café a la salida, comentar la película. No, ni siquiera en la casa. Y estos fenómenos del acortamiento de la comunicación, que eso es el telefonito, está llevando también a la deformación del lenguaje. No solamente por los emojis y cosas por el estilo, sino por el acortamiento de las palabras en los mensajitos. Y vos ves que los chicos te escriben, hay una publicidad muy buena, creo que es no, Cabify, creo que es, que te dice yendo, con Y como corresponde, porque vos ves los pibes están todos poniendo yendo, con L. Hay deformaciones del lenguaje inconcebibles por esta cuestión. Bueno, Lolo Pisani te dice, ¿no pensás que regular las redes es necesario para garantizar la libertad de expresión? Sin duda, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? En los Estados Unidos, en Rusia, en China, cuidado con esto, en China están tomando medidas severas con las redes, pero muy severas. Y no sé qué resultado van a tener. Son muy poderosas, y ya atraviesan culturalmente, cuando hay una cultura de las redes, cuando hay una cultura del telefonito, no lo frenás con disposiciones gubernamentales ni nada por el estilo. Habrá que pensar en una, así como decíamos que cada avance tecnológico es una capa de cebolla por encima de las demás y que engloba a las demás, habrá que pensar en una superadora de esto que no tenga las miserias ni las claudicaciones de un Twitter o de un Facebook. En los Estados Unidos está, antes de las elecciones estas últimas, hubo una severísima censura sobre Facebook. Y no solamente eso, lo llevaron a Zuckerberg a comparecer ante una comisión investigadora del Senado, guarda. Bueno, Ruth Aguiar dice, no funcionan porque no tienen una metodología de trabajo, por decirlo en forma elegante. Teresa Leonor Domínguez dice, Enrique, soy Titina, los organismos de control no funcionan. Habla del Observatorio Medio, entre otros, dice, no funciona. Marcelo, No, tampoco funciona el INADI. Nada, sí, tenés razón. Pero no, yo no sé. Bueno. Lo comentaba ayer, perdóname 2 segundos nada más. No, seguí, sí. Lo comentaba ayer con mis 4 oyentes del programa. Si ustedes entran al BORA, al Boletín Oficial de la República Argentina, se van a encontrar con un estado paralizado. Es decir, no hay una sola actividad. Las actividades que hay son designaciones. Están nombrando gente, pero no hay actividades.
no hay agenda. Los ministros no tienen agenda. Lo llama Mansur y se pasan horas en la jefatura de gabinete y eso es lo único que hacen en todo el día. No tienen agenda, no reciben a nadie, no hacen nada. Es una parálisis tan brutal que no sé cómo puedo hacer para, para transmitirles esto, porque es angustiante. Pero normalmente uno hablaba con un colega de casa de gobierno, de los que están en casa de gobierno, qué va a pasar. Si no tenías ese colega, buscabas en el boletín oficial alguna actividad. No hay nada. No hay nada. Es un estado parado. Es un estado parado. Ahora estamos en, además, feria judicial de invierno. El Congreso no funciona ni para atrás ni para adelante. Se quejan porque la Corte tiene 4 ministros, pero manejan el Senado y manejan el Consejo de la Magistratura. Y desde hace 1 año y medio, 2 años, no ponen un reemplazante de la doctora Hayton de Nolasco, y quieren poner 24. Bueno, Marcelo Pascua dice: el desprestigio que sufre la clase política llevó puesto a muchos periodistas de medios y una gran franja de la sociedad ya rechaza a los medios en general, han denigrado un sistema integral de república, político, jurídico, económico, y el radicalismo, que pudo ser reserva moral y política, de la Argentina, se ha perdido en ese contubernio. Lamentablemente. La censura, Teresa Leonor Domínguez, la censura occidental es total. Bajaron en Facebook y Twitter notas de Atilio Borón sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Todo esto te lo comento, Enrique, por favor, agregá, me frenás y agregás tu visión, que es lo que... No, está muy bien. Porque es lo que nos interesa. Escucho con ganas. Mario Gerard, algunos de los conceptos, bueno, referidos a la obra de Byung-Chul Han, basados en la psicopolítica, ponen claridad sobre algunos conceptos necesarios para interpretar las relaciones en la reunión, esclarecen dudas o presuntas subtimaciones o debilitamientos institucionales. Jorge Daniel Gómez, la escena mediática está poblada. Está poblada de micromensajes y genera también un acostumbramiento que debilita las lecturas prolongadas. Sí, claro. Hoy no estuvo el programa de Enrique, dice: pasaron música, te están siguiendo acá, Enrique. Sí, te robamos audiencia. El operador llegó tarde. Sí, y bueno. Ahí lo dijeron. Ricardo, se durmió el operador. Bueno, viste, tenés una audiencia muy seguidora y sabe todo. Agradece el tiempo compartido, Marcelo Pascua. Yo tenía una pregunta y no puedo dejar pasar el momento. Tu opinión sobre este momento político. En la visión que vos quieras, por supuesto, esto es libre. Yo hoy compartí un comentario con mis amigos de Facebook, precisamente, porque creo que es un momento terminal. No hay más. No se llega al final del invierno. No se llega ni a fines de agosto. Esto no va más. El invento de Cristina o las pretensiones de Cristina, y cómo va a estallar todo cuando abra la boca el fiscal Luciani. Agradezcamos un nuevo retraso de la justicia, que Luciani no pudo hablar ahora antes de las vacaciones de invierno, pero si se cumplía con el cronograma que tenía el Tribunal Oral Federal, que está con el tema de la vialidad del sur, ahora no podríamos estar hablando, estaríamos inmersos en algún incendio. Por suerte pasó para después de las vacaciones, después de la feria de invierno, pero cuando abra la boca el fiscal Luciani, la vicepresidenta va a estallar peor de lo que ya viene
estallando. Lo que viene haciendo Cristina es demostración de que está muy desesperada, y lo que les comenté a mis amigos hoy es que cada elección, desde, qué sé yo, busquen cualquier, piensen en la primera elección de renovación legislativa de Alfonsín, bombas en las escuelas, Alfonsín tuvo que decretar el estado de sitio, metió en cana gente, entre ellos 2 periodistas, y lo bien que hizo, se acabaron las bombas, metió en cana a Alfonsín, porque mencionaban lo de Ilia, y agradecían que lo hubiera mostrado a Ilia como un estadista y no solamente como un viejito bueno. Pero Alfonsín hizo cosas durísimas, como por ejemplo decretar el estado de sitio en, en víspera de las elecciones del 85, porque estaban poniendo bombas en las escuelas y se estaba transformando esto en un caos, y se acabaron las bombas en cuanto metió a gente en cana y al diablo. Pero esa fue la primera elección de renovación legislativa. La segunda fue impactada de lleno por el levantamiento de Semana Santa del 87, con el debilitamiento que eso le ocasionó al gobierno de Alfonsín. La elección de renovación la siguiente fue en el 89, en medio de una presión tremenda del Banco Mundial, que tenía otorgado un crédito de 2.100 millones de dólares para la Argentina, y Cavallo y Guido Di Tella fueron a Washington a pedir que no lo entregaran. Lo que ustedes ya saben, el adelantamiento de la cesión del poder, porque estos 2 canallas, Cavallo y Di Tella, en combinación con Richard Handley y Richard Stanley, dijeron que para fin de año el dólar iba a estar recontra alto, como a 1.000 australes. Cuando fue la elección, el 14 de mayo del 89, el dólar se cotizaba a 17 australes. Y después de lo que estos atorrantes dijeron e hicieron, vino la hiperinflación de diciembre, la hiperinflación de enero. Todas las elecciones producen cataclismos en la Argentina. La imprevisión, la falta de certezas, las canalladas de la casta política. Pensemos en las últimas, y que para cómo ahora son cada 2 años. Entonces les propuse a mis amigos, digo, echar a la mierda a los ministros que no hacen nada porque están saboteando el gobierno desde adentro, que son los ministros del Instituto Patria, que se reúnan Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista y Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical, y que armen un gobierno de salvación nacional, porque si no nos vamos todos a la mierda. Suspender las elecciones del año que viene, descomprimir la expectativa nefasta que hay, porque todo el mundo sabe que cualquier cosa que votemos va a ser una porquería peor que esta. Sigan estos o venga de nuevo Macri. Un gobierno de coalición, me parece, de salvación nacional entre el Partido Justicialista y el radicalismo, hoy me parece lo único que puede salvar a la Argentina, lo único. Todo lo demás es empeorar, 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 y que entre Morales y Alberto Fernández se aguanten el chubasco de ver que Cristina es condenada, y saber que va a tratar de organizar un 17 de octubre del 45, porque ya lo ha dicho y lo va a hacer. Para todas esas cosas tenemos que estar preparados. Y yo no sé si estamos preparados para un nuevo 17 de octubre como el que va a armar esta mujer. No creo. Bueno, Enrique, tu reflexión final para este programa y tus conclusiones. Les pido perdón si fui muy pesimista, pero no vi el último mensaje. Lo que Enrique dice son canallas. Perdón, ¿le podés leer? Sí, dale, los operadores del momento del establishment que hackeó obligó a Alfonsín a retirarse antes del tiempo. Bueno, sí. No quiero cerrar con un mensaje agorero, eso se lo dejo para la doctora Leleta Carrió. Pero la circunstancia es espeluznante, es muy, muy, pero muy mala. Y ves
la miseria, la obcecación de la casta política, ves la desesperación de millones de personas que no tienen trabajo, ves la, el oportunismo de miserables como Juan Grabois, o ese que no lo soporta el Bebilón, y ese que le saca el 2% a los pobres tipos que viven de un plan de subsistencia. Van a tener que resolver la cuestión de los subsidios. Mis 4 oyentes saben que soy un opositor a muerte desde hace muchos años, desde que comenzó Kirchner con los subsidios. Yo dije, esto no sirve, esto es una rémora monárquica, un presidente no tiene que estar repartiendo subsidios como si fuera Luis XIV, y sin embargo en aquella época, recuerdo, le daba 21 millones de pesos anuales del año 2005 a Hugo Moyano para cursos de perfeccionamiento de los choferes, y ahora eso se lo da Alberto Fernández y se han transformado en 659 millones de pesos, perdón, al año para Hugo Moyano, porque Hugo Moyano logró, para ensanchar su caja de recaudación, logró que se habilite como choferes profesionales de camiones a chicos de 18 a 21 años. Y entonces esos chicos tienen que ser entrenados, capacitados, y para ese entrenamiento y para esa capacitación, el Estado le pone a Moyano 659 millones de pesos al año. Esos subsidios no tienen por qué existir, como no tienen por qué existir los subsidios para Vila, Manzano y compañía en Edenor, como no tienen que existir los subsidios para los colectiveros, para los dueños de los colectivos, no para los dueños de los colectivos. Bueno, muchas de estas cosas se tienen que suprimir, y eso se lograría mediante un gobierno de salvación nacional. Yo les quiero recordar, con respecto a Alberto Fernández, que el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, al que se lo tiene como exitoso y qué sé yo, Néstor Kirchner era un vago. Néstor Kirchner iba a la tarde a la casa de gobierno, después del almuerzo, se subía al atril a las 7 de la tarde para ocupar el espacio en Canal 11, que era el que tenía noticiero de ese horario, para fijar la agenda, pero el que hacía el gobierno era Alberto Fernández. La cocina del gobierno era Alberto Fernández, el que recibía a los gobernadores, el que decía a quién se le daba, a quién se le quitaba. El que hacía el gobierno, el que estaba en el quehacer cotidiano del gobierno, era Alberto Fernández. Me sorprende muchísimo que por una cuestión de desesperación por su destino en la justicia, Cristina haya anulado a este tipo. Este tipo, así como te estoy diciendo que hoy el gobierno está paralizado, no existe, no hay nada, no hay acción, no hay proyecto, no hay nada, nada de nada. Así te digo, el que hacía todo era Alberto Fernández, del 2003 al 2007. Todo el gobierno de Néstor Kirchner era Alberto Fernández. Sabe cómo gobernar, sabe qué cosas hay que hacer para gobernar, sabe qué botón apretar, qué resorte hacer saltar para gobernar, pero esta mujer no lo ha dejado. Y es ahora un cadáver que camina Alberto Fernández. Es un zombie. Y se lo ve deteriorado hasta físicamente. El pelo blanco ese que tiene ahora no lo tenía hace 2 años. Y todo es acción perversa de esta mujer que solo piensa en ella y en lo que puede pasar con ella y sus 2 hijos, porque tuvo la malhadada idea de poner a los chicos en el directorio de los hoteles. Y los hoteles son la herramienta de lavado del dinero que le devolvía Cristóbal López, y Lázaro Báez. Entonces, están muy entrampados. Bueno, acá hay una pregunta pregunta de Patricia Valeija que encaja con lo que decís. Dice, pregunto, ¿una nueva dictadura no sería Cristina y la Cámpora? No, no tienen con qué, no. Las Bueno, dictaduras son militares, por más que le pongan cívico, qué sé yo, son militares. aclarado. Y se logran con
con las armas, no es una cuestión de... No, imposible. No, esta mujer tiene que afrontar su destino, que si hay justicia va a ser estar presa, y nosotros tendremos que aguantar no una dictadura, sino una especie de revuelta constante de gente que está de gente que está prendida a ella. Ya son muchos menos de los que eran hace 2 años. Se la tenía por una gran estratega y ahora estamos viendo la gran estratega, lo que compuso y lo que llevó adelante. De manera que no opera sobre los militares. Tayana jamás daría una orden de voltear el gobierno civil. No hay que pensar en eso. Además, los militares ya no son los militares de antes de Menem. La única virtud del gobierno del infame traidor a la patria Carlos Menem fue acabar con aquellas fuerzas armadas. No tienen la capacidad de dominio territorial que tuvieron antes. No tienen más colimbas, no tienen más cuarteles diseminados por todo el país como tenían antes. Eso se acabó. Eso se acabó. Pero francamente no sé qué puede venir. No soy vidente, eso lo dejo para la pitonisa de Exaltación de la Cruz. Sé que va a ser muy feo, muy malo. Tenemos un porvenir muy fulero, inmediato además, pero no sé cuál puede ser el desenlace. Tenemos una casta política infame, tenemos un Macri que compró el diario La Nación para reinstalar su imagen y vemos todos los días que se lo promueve recorriendo barrios, que hay gente que no le da en la mano, pero lo mismo pasa por ahí. Horrible, el panorama es horrible y les pido perdón, les suplico que me perdonen. No tengo ni el menor interés en ser ni pesimista, ni catastrófico, ni nada, pero me preguntaron y tengo que responder. A ver, Nicolás Breglia dice, excelente reflexión sobre la realidad argentina, felicitaciones. Eduardo Pisani dice, gracias por el análisis realista y agudo. Bueno, Enrique, te vamos agradeciendo, espero que te hayas sentido cómodo Muy en cómodo, esta sala y has escuchado las opiniones de todos. Creo que te hemos robado alguna porción de oyentes también, pero amablemente, pero te los reenviamos. Así que están mis 4 oyentes, y están con un pico todos de abstinencia porque no me escucharon esta mañana, así que ¿Viste? estaban... Por Y eso nosotros le hicimos la devolución. Bueno, ha Sí. sido un gusto, Enrique. Esperamos que te hayas sentido bien y te hayas expresado con total libertad. Ha sido un gusto escucharte. Muchas Muchísimas gracias. En nombre del Observatorio y la UNSA. Esta charla de Enrique Vázquez va a ser enviada a nuestros contactos por YouTube e instalada en el canal de YouTube del Observatorio por nuestro sostén técnico, Sabrina Mostalini. Enrique Vázquez, muy buenas noches. Gracias por Muchísimas esta gracias. velada. Gracias, Enrique. Que estén bien. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Muchas Enrique. gracias. Un fuerte Muchas abrazo. gracias.